Quería hablar un poco de los sintéticos porque va a ser parte de lo que vamos a ver. Básicamente esta película que aparentemente le está yendo muy bien, por lo que se está comentando, al menos las primeras reacciones, vamos a revisarlas. Así que bueno, vamos a empezar un poco hablando de los sintéticos, ¿no? Los androides de toda la vida de la saga Alien, que tiene una historia muy particular, en realidad. Siempre se ha especulado el tema de los androides, son todos locos, son todos malos y demás. En realidad no lo son. Son, por definición, humanoides biomecánicos, o sea que tendrían algo, digamos, de ADN, ¿no? A menos que sean una amenaza, por lo general los aliens prefieren evitarlos. Esencialmente se los consideran robots, pero tienen la capacidad esta de emular a los humanos. Están creados para que puedan, en caso de viajes largos, que puedan monitorizar, ¿no? Porque no van a envejecer, tienen pilas, bueno, lo vimos en uno de los directos, ¿no? Una de las invenciones de Weyland fue una pila de litio de poca pérdida o pérdida lenta de energía, que te permite, en el peor de los casos, vivir hasta, digamos, que pueda dar energía durante 100 años. Pero bueno, los sintéticos constituyeron una gran industria en lo que es este mundo de Alien y son de uso generalizado en toda la galaxia, hasta que hay una rebelión, lo cual se vio un poco en Alien Resurrection, ¿no? Que vamos a hablar un poco de ese androide, porque es otro modelo de androide de esta época en donde los androides generan androides que quieren ser libres, ¿no? Y es un poco por donde está tocando Disney ahora actualmente. Terminando toda esta revuelta en la declaración de ilegales y prácticamente todas las unidades existentes fueron destruidas o retiradas de manera masiva, ¿no? Primero, al menos lo que se considera como presintéticos, ¿no? Primeros sintéticos. Según el canon, según la historia, porque el canon, creo que esto no está canonizado actualmente por Disney, o al menos no he visto que, digamos, hicieran eco, pero habían unas industrias, Borgia, que aparecen en el juego Depredador, Campos de Cemento, una cosa así. Allá por el 2030 se crearon los Ulises, que eran unas especies de robots bípedos que eran más parecidos a los robots mecánicos, ¿no? Tipo el ED-209, una cosa así. Se alejaban bastante de lo que era el humano sintético, pero presentaban un conductor humanoide en lo que era el núcleo. Fueron utilizados por la policía, algo así como una especie de Robocop de Neonópolis, para suprimir los disturbios y además se vendían a empresas como seguridad privada, ¿no? En lugar de tener lo que sería en mi país un Prosegur, tenías a estos robots que te cuidaban todo. A finales del siglo XXI los sintéticos ya tenían, digamos, partes que externamente eran idénticos a una persona. Y Weyland desarrolló a David, ¿no? David 8, que era indistinguible para los humanos, estaba diseñado para que fuese como si fuera un humano, ¿no? Básicamente aprendía, tenía posibilidad de autoaprendizaje y otras cosas. El modelo fue seguido por Walter, que es el que vemos en Covenant, pero ya a esta altura Yutani había comprado Weyland, entonces digamos que Walter es más producto de Weyland Yutani, que es idéntico, pero lo actualizaron. La única diferencia que tenía era una actualización. Se consideran inteligencia artificial, pero están clasificados como que fueran propiedad. O sea, si bien ellos tienen una cierta inteligencia artificial, no son libres. Y eso es lo que los lleva más adelante a la rebelión. Creo que en parte el concepto de David venía para fundamentar lo que iba a ser la rebelión posterior, ¿no? Entonces, canónicamente, si bien no me gusta este concepto de creacionismo y libre albedrío de David, también
podría decir de que como idea no es mala porque básicamente esta franquicia tendió a ir hacia ese lugar. Y su utilidad y el costo era bastante elevado, aunque servía como disuador de cualquiera que quisiera tratar a un androide como algo prescindible. Esto significa que básicamente un androide terminaba siendo necesario, pero además tenía muchas ventajas. Tenía también cosas en su diseño, por ejemplo, podía perder un brazo por heridas que a un humano lo lastimarían, pero no lo amputarían. Cuando termina el siglo XXII, las autoridades terminan controlando la producción de los sintéticos porque empiezan a haber problemas. Esto está muy explorado en los cómics. Pero se consideraba una tecnología legítima hasta ese punto. Digamos, siendo utilizada para actos delictivos, justamente había como una especie de mercado paralelo negro, ¿no? Una de las industrias que se aprovechó de esto obviamente fue la industria, digamos, triple X, ¿no? Pero, digamos, se crearon también mascotas. Eran mascotas que no comían, no tenían todo lo negativo, por ejemplo, una mascota, y tenía todo lo... En este caso era una especie, digamos, de lujo para la gente muy pudiente. Todo esto lleva a que en 2202, que es unas décadas después de esta película que viene de Alien, una organización, Los Humanos Primero, empieza a manifestarse para destruir a todos los sintéticos, ¿no? Esa es un poco la historia de los sintéticos. Hablando un poco de las características de estos androides que tenemos, podemos decir de que tiene una apariencia humana más o menos, justamente para poder relacionarse y para no crear ese choque visual y sobre todo de la forma de ser con los humanos. Las personalidades que les imbuían, por lo general, eran pasivas e intentaban no ser amenazantes. Esto para favorecer un poco el relacionamiento. Si ustedes ven, todos los androides son, como en el caso de Ash, o muy pasivos o al principio poco amenazantes, salvo que haya algún tipo de protocolo que los lleve a atacar. Se consideraba a un sintético moderno, que podríamos hablar de Ash, por ejemplo, o capaz que David 8 también podría entrar, como una maquinaria que era fuerte, rápida y con mejor coordinación que un humano, que esto se ve en Bishop cuando hace el famoso truco del cuchillo, que el humano promedio. El chasis que tiene es un esqueleto de fibra de carbono, tiene puntos de enganche distintos para lo que es la musculatura artificial, y los músculos son coloides de silicio que son cultivados y se alimentan mediante microhidráulicos bombeados o electricidad. La energía para el androide se suministra por una celda de combustible de hidrógeno de 25 kilowatts con una vida de 400 días entre recargas. La celda, que es de producción de Weyland, está ubicada dentro del pecho del androide y se accede a través de un enchufe oculto ubicado debajo de la caja torácica. Estas celdas son tan grandes que necesitan 3 días para lograr una carga completa en una celda estándar. Lo que consideran de que tiene un cerebro, que es un procesador de carbono 60 integrado. Tiene una velocidad de procesamiento de 10 a la 15 operaciones por segundo. Es un disparate, o sea, 10 multiplicado 15 veces. Imagínense la velocidad que tiene. Poca cosa. Tiene una capacidad de memoria de 1 terabyte, de RAM de buffer, de caché rápida y 1.2 petabytes de memoria no volátil. Todo esto está dentro del lore. El sistema está diseñado
a un controlador de lógica heurística diseñado para tomar decisiones basadas en datos sensoriales importados, o sea, que puede importar de distintos lados y asimilarlo, aparte de lo que él puede captar. Información extraída de la experiencia y las vastas bases de datos incorporadas del androide. O sea, el androide, aparte del conocimiento que tiene, aprende o se conecta a otras cosas que le pueda dar más información. Lo cual te lo hace una criatura no peligrosa, sino lo siguiente. Tienen funciones intuitivas, pero la capacidad de un androide para comprender y procesar conceptos que no, o sea, que no sean lineales, que sean abstractos o simbolismos, es muy limitada. Se considera la mente, la personalidad, o sea, ¿por qué cada androide es distinto? Bueno, porque estas dos cosas son una construcción que se va haciendo durante el tiempo. No se considera que existe una autoconciencia como tal, o sea, a pesar de que son inteligencias artificiales, el creacionismo que se habla en la primera película no está ligado a su naturaleza. O sea, ellos pueden replicar, pueden imitar, pero realmente lo que es crear un plan o algo propio no es viable. Y tampoco son conscientes de su propia existencia. Entonces eso lleva a que toda esta discusión de si están vivos o no se torne complejo, digamos, ¿no? Hay androides que son diseñados para lo que es la parte de interacción social. Se puede ver en algunos cómics de que hay modelos de Bishop que se dedican a lo que es la psicoterapia. Pero se le ha incluido las opciones de comer y beber, pero no obtienen ningún nutriente, solamente para poder infiltrarse o relacionarse mejor con la gente. La comida y la bebida se terminan descomponiendo en una especie de cavidad estomacal que tienen, y el líquido se expulsa a través de un catéter retráctil, ¿no? Todos los modelos, por ejemplo, tienen una personalidad que es aleatoria, justamente para que no te encuentres dos modelos con la misma personalidad. Y le agregan algunas peculiaridades que son únicas cuando salen de la línea de producción. Entonces, eso significa que es como que estuvieras generando distintas personas, ¿no? Aunque en realidad la base es la misma. Estas peculiaridades no es que ellos estén vivos, es que básicamente están programados con estas peculiaridades, ¿no? Pueden mostrar emociones, pero en realidad no son como tal, son como una copia de emoción. Tienen una autoconciencia muy superficial, o te dan la impresión de que tienen una autoconciencia, aunque si vas profundizando te das cuenta de que es parte de su programación, ¿no? Pero tienen la capacidad de razonar, pueden crear conceptos y ofrecer opiniones. La opinión de acuerdo a todo lo que les expliqué antes, los datos que recaba y demás, lo cual lo hace bastante interesante. Son un gran apoyo a la hora de tomar decisiones de un punto de vista más lógico, ¿no? No requieren atmósfera respirable. Había escuchado que alguien decía que tenía pulmones, en realidad no respiran, ¿no? Los entornos hostiles son dañinos. Las atmósferas corrosivas los terminan derritiendo, la presión extrema los aplasta y el vacío los hace explotar. Y si son expuestos a bajas presiones atmosféricas, puede causar barotrauma y embolia en una unidad sintética, porque tienen coloides fluidos que se utilizan en la fabricación de la musculatura y la piel. O sea, tienen los mismos problemas que nosotros a estas, digamos, condiciones extremas. Aún siendo impermeable, los mecanismos internos pueden, digamos, ser vulnerables a choques hidrostáticos, porque si son dañados y se sumergen en agua, los mecanismos internos pueden, digamos, causar cortocircuito, que es una buena manera de poder destruir un androide. Estos androides básicamente
no pueden resistir grandes cosas. A Bishop lo partieron al medio prácticamente como si fuera un papel la reina alien. Y es justamente porque son silicona y fibra de carbono. Tampoco, digamos, son mucho más. Pero hay unidades de combate que están reforzadas contra el daño. Aún así, con las mejoras que se le puede hacer, siguen siendo vulnerables a choques hidrostáticos y efectos explosivos, ¿no? El fuego de las armas pequeñas también los pueden destruir. También hay que considerar de que esto es como una especie de protección en caso de mal funcionamiento, que no crees algo que sea imposible de destruir. Se consideran que son inmunes a la agresión de los xenomorfos, porque los androides son perdonados, muy entre comillas, por los xenomorfos, cuando un humano en la misma situación sería atacado o capturado. El problema es que, claro, los xenomorfos, salvo que sean... El problema que tenemos con los xenomorfos con los androides es el siguiente: los androides no son de utilidad para los xenomorfos. No los pueden usar para, digamos, reproducirse, y entre un mueble y un androide, ante la vista de un xenomorfo que actúa a nivel instintivo, al menos vamos a hablar desde el guerrero para abajo, la reina ya es otra cosa. El pretoriano, ahí hay como una especie de disparidad, pero no necesitaría realmente un androide, no sería nada interesante, ¿no? Entonces se considera, es por esto que en juegos como Alien Isolation pueden ver de que los androides pasan como si nada, y justamente pasan como si nada porque saben de que si no atacan a los aliens no los van a atacar a ellos. Y aparte están programados justamente para otra cosa. Los científicos de Weyland lo que teorizan es la posibilidad de que un facehugger impregne un sintético, ¿no? Y acá es donde yo veo el problema, si quieren hacer esto en esta película. La posibilidad de que un chestbuster pueda implantarse con éxito es muy baja, pero se propuso en algún momento el uso de sintéticos como un medio para adquirir un espécimen xenomorfo. La idea era enviar un droide a un nido y que los huevos lo atacaran para regresar con el facehugger que se le juntó, ¿no? El tema es el siguiente: lo que te deja el facehugger es un líquido, es como la sustancia negra, ¿no? Una especie de jalea real, que lo que hace es un reordenamiento del ADN, básicamente, y empieza a generar a partir celular el embrión. No es que te implante un embrión, te implanta un líquido que eso genera el embrión, ¿no? Empieza a utilizar, como que fuera un virus, utiliza la maquinaria del huésped como, digamos, el huésped tiene los elementos que necesita el alien para crear a la criatura. Y ahí empieza a crear el embrión y luego el chestbuster. En el interín que se va creando, va adquiriendo algunas cadenas de ADN del huésped para mejorarlo, para que el chestbuster tenga todas las posibilidades de supervivencia frente al entorno en el cual está. Entonces la mejora viene de ese 10-15% de, digamos, de inclusión de ADN que hace el chestbuster del huésped.